Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una clase más de la materia de neuroanatomía. En este curso, en esta licenciatura, perdón, de medicina naturo-ortopática. En la clase de neuroanatomía vamos a estar viendo en esta clase número 5 lo relacionado a el telencéfalo y a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ya recordando las clases anteriores que hemos tenido, pues bueno, vamos a estar viendo nuevamente de dónde proviene toda esta cuestión del bromencéfalo, de cuál es su origen en biológico, porque pues todo eso tiene que ver con la cuestión anatómica y el desarrollo propiamente del sistema nervioso. Entonces, en esta clase vamos a estar recordando primeramente a lo que es el telencéfalo y vamos a introducirnos también a la parte de lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y no sin más preámbulo, pues vamos a estar empezando. Vamos a recordar que el telencéfalo, pues bueno, viene a partir de pues una primera capa germinativa, lo que es el prosencéfalo, ¿sí? O cerebro anterior. El prosencéfalo, pues justamente se va a estar dividiendo en telencéfalo, ¿sí? Y en el diencéfalo. El diencéfalo ya lo vimos en alguna clase pasada, pues ahorita vamos a estar viendo telencéfalo de manera general, y su morfología y sus divisiones en cuanto a lo que conocemos en el denominado cerebro. Justamente telencéfalo es un sinónimo de decir cerebro, ¿de acuerdo? Entonces viene de lo que es el prosencéfalo, y el prosencéfalo tiene dos vesículas secundarias que van a ser el telencéfalo y el diencéfalo. Y ya vimos diencéfalo, entonces ahorita vamos a estar viendo telencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a darle continuidad, ¿sí? Bien, aquí lo tenemos en esta primera imagen, ¿sí? En su pantalla del lado izquierdo, pues bueno, el cerebro, bueno, se va a conocer de alguna otra forma más como telencéfalo, y en una porción diencéfalo, que ya lo vimos en una clase pasada. Y ahí vemos la división, todo lo que está en color rojo más intenso, pues bueno, ese es el telencéfalo. El telencéfalo, pues bueno, es el cerebro, tiene una forma ovoidea, ¿sí? Aproximadamente llega a medir 17 centímetros de largo, más o menos, ¿sí? Y unos 14, 15 de ancho, ¿sí? Esto, pues bueno, no es algo como exacto, sin embargo, es como un aproximado. Y como dato, pues bueno, en las mujeres puede llegar a ser un poquito más pequeño. No quiere decir que haya alguna diferenciación anatómica al respecto o que tenga alguna especificación, simplemente que se han visto anatómicamente pues algunas cuestiones al respecto. Sin embargo, no quiere decir tampoco que la mayoría de las mujeres o de los hombres pues bueno tengan esa diferenciación. Simplemente es como dato. Pesa alrededor de de 1200, 1000 y 1200 gramos, ¿sí? Aproximadamente también, son aproximaciones justamente, obviamente en una persona adulta. Va a constar de dos hemisferios y podemos, pues bueno, ver muchísimas imágenes. Sin embargo, pues bueno, va a constar de dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿sí? Y va a tener una formación interhemisférica, ¿sí? La formación interhemisférica o cisura va a ser justamente la que va a estar paralela o más bien en la porción de la línea media, justamente a la mitad. Y esta me va a dividir al cerebro justamente en dos. En esta misma imagen estamos viendo un corte sagital, ¿sí? Un corte sagital, y esta porción, bueno, así como lo vemos, es la porción derecha. Ahí, pues bueno, hay una formación interhemisférica, una cisura que es justamente a la mitad, ¿sí? Es como va a ser en la línea media. Esa cisura o esa formación interhemisférica va a darle división al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho, ¿sí? Eso es de manera muy general. Va a tener, pues bueno, lóbulos, como lo vemos también en la parte inferior de esta diapositiva. Va a tener
lóbulos que van a estar relacionados, pues bueno, con la cuestión sensitiva, motora y demás funciones de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Aunque aquí, pues bueno, simplemente se van a hacer las divisiones. Vamos a tener lo que es el lóbulo frontal, más bien, si hablamos de un solo hemisferio, vamos a tener un lóbulo frontal, un parietal, un temporal y un occipital, ¿sí? Entonces son cuatro. Por ahí se habla de un lóbulo más interno, pero pues bueno, son cuestiones de diferenciación, de ideas que tienen quienes hacen este tipo de estudios. Sin embargo, de manera externa, y como es justamente esta clase, ver el telencéfalo de manera externa, pues bueno, vamos a estar viendo que el telencéfalo tiene solamente cuatro lóbulos en cada hemisferio, obviamente. Lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo frontal. Por aquí vimos en esta imagen también, o bueno, estamos viendo que tiene dos porciones por ahí, una color rojizo más intenso y una de color morado igual más intenso o semiazul. Ahí son, bueno, giros, ¿sí? Giros o les vamos a estar también denominando circunvulsión, circunvulsión, que ahorita vamos a verlos más adelante de qué se trata. Por ahora simplemente vamos a quedarnos con esta parte de que son cuatro lóbulos, ¿de acuerdo? Y bueno, de aquí pues, nos vamos a ver las caras, va a tener cuatro caras, como la mayoría de las estructuras, ¿sí? Una porción interna, que va a ser esta cara justamente, ¿sí? Una cara interna que no va a ser en su totalidad de toda la cuestión de los hemisferios, ¿sí? Pero es la cara interna la que se va a ver hemisferio con hemisferio en la parte de la línea media, justamente por donde se encuentra lo que es la formación interhemisférica, ¿de acuerdo? Una cara externa que es justamente a la lateral, donde se va a encontrar la cuestión de los lóbulos, esa va a ser la cara externa, ¿sí? O donde va a ser la parte de la bóveda craneal. La parte superior también se puede considerar como una cara, aunque pues bueno, con decir externa únicamente, pues también podemos decir que es superior y lateral, ajá, o externa. Tiene una cara interior, perdón, inferior, que van a ser las fosas craneales, ¿sí? En las fosas craneales, pues bueno, van a ser la parte más interna, ¿sí? La parte más interna de lo que es, pues, el cráneo o la bóveda craneal. Porque, pues bueno, ahí van a estar ciertas estructuras, pues justamente tenemos a lo que es el hueso esfenoides, principalmente, que va a ser parte de lo que son las fosas craneales y por donde van a estar inmiscuidos algunas porciones de los lóbulos, como lo es el temporal y el frontal. Ahí también, por ejemplo, tenemos a lo que es el hueso etmoides, que también es parte de las fosas craneales. Más a posterior o más hacia atrás vamos a tener lo que es el cerebelo. En esa cara inferior, no hay como tal una estructura ósea, sino que va a estar el cerebelo y justamente por debajo del cerebelo, pues bueno, sí se va a encontrar lo que es el hueso occipital y en cierta medida también lo que son la primer vértebra, que es el atlas. Entonces, esa es la porción de la cara inferior, ¿sí? Esas son las caras. Algo que por ahí, ¿cómo podemos decir que en la porción inferior o en la cara inferior, el cerebro está relacionado con el cerebelo o que los une o que los limita? Bueno, hay arriba de lo que es el cerebelo, está una estructura que se denomina tienda del cerebelo, es donde va a descansar la parte posterior del telencéfalo, ¿sí? Es una porción de, de, de material fibroso, ¿sí? Tipo fascia, sin embargo, pues bueno, puede ser de una u otra forma un poco más resistente y se le conoce como tienda del cerebelo. Entonces, ahí van a estar, pues de alguna u otra forma, divididos, ¿de acuerdo? Por aquí en esta imagen podemos ver, o vamos a ver esta altura. Bueno, es una imagen ilustrativa propiamente, no se van a alcanzar a determinar bien, pero pues bueno, ahí queda para que lo podamos de alguna otra forma estudiar. ¿Sí? Aquí en esta imagen también lo puede llegar
a marcar, por así mencionarlo, algunas porciones de lo que son los lóbulos, ¿sí? En esta, en esta porción, bueno, vamos a estar encontrando en esta imagen todas las fisuras, todos los giros o circunvoluciones, perdón, que van a estar limitando y delimitando a lo que son las partes y las estructuras de lo que son pues las partes del telencéfalo o cerebro. Vamos a iniciar principalmente con dos de las porciones que más vamos a estar viendo, o de las que más se conocen, que son la cisura lateral, ¿sí? Que va a empezar en la cara inferior, va a ser el inicio de la cisura lateral, o también conocida como cisura de Silvio, que va a iniciar en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior va a iniciar la cisura de Silvio, ¿sí? Va a tener por ahí unas porciones. Sí, va a comenzar, como lo mencioné, en el espacio inferior, ¿sí? Y va a tener tres ramas, una rama anterior, una rama ascendente y una posterior. Las ramas van a ser en esta porción, esta es la rama anterior, a la rama ascendente y una rama posterior, ¿sí? Son denominadas esas tres ramas de la cisura de Silvio o cisura lateral. Entonces, también tenemos una cisura central. La cisura central, pues bueno, va a ser aquí donde está el cursor. Es una cisura todavía con un poco más de curvas, por así mencionarlo. Esa es la cisura central. También denominada cisura de Rolando. Y va a terminar en el borde superior, ¿sí? De cada hemisferio y va a tener más curvaturas que más, pues van a estar justamente asociadas a esta cisura. Vamos entonces a decir que va a separar esta cisura, la central, va a separar al lóbulo temporal, perdón, al lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿sí? Que por ahí, pues bueno, de alguna u otra forma, de manera rápida, la porción frontal tiene la función motora y la función parietal una función sensitiva, ¿sí? Por otro lado, pues bueno, la lateral pues va a delimitar a la parte frontal y a la parte temporal, ¿sí? Frontal, temporal y hasta cierto punto también vamos a ver que va a delimitar lo que es la porción parietal. Y en la parte más posterior, pues vamos a encontrar a lo que es la cisura eh, occipital o lóbulo occipital, que va a estar, y va a haber una cisura que va a ser parieto occipital, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar viendo esta parte de lo que son las líneas, ajá, o cisuras que van a estar, y pues bueno, delimitando a ciertas porciones de los lóbulos. Como ya lo dijimos nuevamente, cisura lateral o de Silvio y cisura central, que eso es la cisura de Rolando, son las principales. ¿De acuerdo? Por acá atrás vamos a estar teniendo una línea parieto-occipital que más que estructural se vea, es una línea imaginaria que va a estar o se va a delimitar donde vamos a encontrar una cisura parieto-occipital que va a ser, aquí tenemos esta relación, por aquí la vamos a poder ver mejor, ¿sí? Va a ser un surco. ¿Sí? Que va a ir de la incisura, ajá, o de la incisión preoccipital, que está aquí en esta zona, y que va a llegar a este pequeño surco parieto-occipital, que se va a trazar una línea imaginaria, y eso es lo que va a dar a la porción del lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí, pues bueno, estamos viendo cómo se dividen los lóbulos, ¿sí? Esta imagen nos va a ayudar un poco más. Aquí, pues bueno, vamos a encontrar más cisuras, más surcos, ¿sí? En el lóbulo frontal, ahora sí vamos a irnos un poco más al lóbulo frontal o por lóbulos, vamos a encontrar que pues va a estar un surco frontal superior, ¿sí? En la parte más superior lo vamos a encontrar, ¿sí? Va a haber, pues bueno, otros surcos, más bien dicho,
van a estar otros surcos que va a ser el surco frontal inferior, ¿sí? Está el superior y está el inferior. Este es, va a haber otro también que le va a denominar precentral, ¿sí? Surco precentral, pero estos tres, bueno, estos primeros dos van a estar delimitando a tres giros o circunvoluciones. Ajá. ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, la parte del surco frontal superior va a delimitar a dos giros o dos circunvoluciones que van a ser la circunvolución frontal superior, ¿sí? Y la circunvolución frontal media. Ahí van a estar delimitando. Este surco va a delimitar con el surco, perdón, el surco frontal inferior va a delimitar también a otra porción, ¿sí? Que va a ser la porción orbitaria. Ujú. Y el borde presental o el surco precentral va a estar delimitando a una circunvolución precentral, que va a estar entre el surco precentral y el surco de Rolando, o surco central. ¿Sí? Surco o cisura es lo mismo, entonces para que no se confundan. Entonces, va a haber una circunvolución precentral que va a estar delimitada por la cisura de Rolando o cisura central y la cisura, perdón, precentral o surco precentral, ¿de acuerdo? Ahí queda entonces. También habíamos mencionado que está una circunvolución frontal media delimitada por el surco frontal inferior y por el surco frontal superior. Esa es parte de lo que es el lóbulo frontal, son los surcos que vamos a estar encontrando. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente vamos a pasar al lóbulo parietal, donde se van a delimitar también otros giros o circunvoluciones. ¿De acuerdo? Aquí en este lóbulo parietal vamos a encontrar un surco intraparietal y otro postcentral. Aunque aquí vamos a estarlo viendo. Posterior a lo que es la línea o el surco central o cisura de Rolando, vamos a encontrar otro surco, que va a ser el surco postcentral. Entre el surco postcentral y la cisura de Rolando vamos a encontrar la circunvolución postcentral, ¿sí? Más abajo vamos a encontrar también a una línea que va a estar dividiendo o va a venir de lo que es el surco lateral o cisura de Silvio, va a venir todavía más a posterior y va a subir. Por aquí vamos a encontrar también a la circunvolución supramarginal, ¿sí? Esa circunvolución supramarginal va a estar delimitada hasta cierto punto por la cisura de Silvio y el surco poscentral, ¿de acuerdo? Todavía vamos a trazar una línea o un surco que va a ser el intraparietal, que ya lo he mencionado, que van a ser de alguna u otra forma cerca de lo que es el surco postcentral, del surco postcentral y va a estar llegando más hacia posterior. Por aquí vamos a encontrar una circunvolución que va a ser denominada una circunvolución angular, que va a estar delimitada también por ahí entre lo que son algunas otras cisuras que vamos a estar viendo en relación al lóbulo temporal, pero aquí la circunvolución angular viene del lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo parietal, y pues va a estar delimitada por, hasta cierto punto, por la cisura de Rolando, perdón, de Silvio, y, y el surco temporal superior. Entonces, el surco intraparietal va a delimitar el lobulillo parietal superior, ¿sí? Con la circunvolución supramarginal. Es cuestión simplemente de estar relacionando lóbulos y surcos y de esa forma vamos a encontrar también a las circunvoluciones. Vamos a pasar a la parte occipital, que ahí pues bueno, no hay tanto problema, ya que casi no se le denominan muchas cisuras. Simplemente como es una porción más pequeña, se le denomina que es, bueno, una simple porción.
Por eso se le conoce como circunvolución occipital, ¿de acuerdo? Por ahí marcan, por ejemplo, en esta imagen, van a dividirlo en circunvolución occipital superior e inferior, pero no hay una línea como tal que delimite completamente. Y por último, pues bueno, la porción del lóbulo temporal va a estar delimitada por un surco temporal superior y una inferior, ¿sí? Y pues bueno, estos dos surcos van a dar origen a tres porciones de circunvoluciones. La primera circunvolución va a ser la circunvolución temporal superior, la segunda pues va a ser la media, ¿sí? Y por último pues vamos a darle origen al temporal inferior. El superior pues bueno va a estar delimitada por el surco temporal superior y la cisura de Silvio, y el medio va a estar por el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Y por último, lo que es la circunvolución inferior va a estar delimitada por la cuestión del surco temporal medio, ¿sí? Entonces, por ahí quedó la descripción, pues, anatómica de lo que es el telencéfalo por fuera, cisuras, lóbulos, circunvoluciones. Simplemente es cuestión, algo parecido a lo que fue cuando vimos la porción del cerebelo, que nada más es porciones, ¿sí? Por cisuras, entre cisura y cisura existe una circunvolución. Ajá, dependiendo la localización, pues puede ser media, puede ser superior, puede ser inferior. No hay como algo muy profundo en eso. ¿Sí? Y bueno, el cuerpo calloso, por último, ahí tenemos que pues va a estar delimitando la cuestión de lo que es lo que habíamos mencionado, una formación interhemisférica o cisura, ¿sí? Que nos va a dar origen al cuerpo calloso. Por ahí va a estar delimitando y va a ser quien, bueno, manifieste si es un lóbulo izquierdo, si es un lóbulo derecho. Perdón, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. ¿Sí? Ese es el cuerpo calloso, ahí lo mencionan. Está por encima de lo que es justamente el diencéfalo, que ya lo habíamos revisado anteriormente en otra clase. Bueno, entonces ahora vamos a estar pasando a lo que es el líquido cefalorraquídeo, que también, y pues bueno, es un tema muy importante, aunque un poco más rápido. Eh, Líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo va a estar, y pues bueno, asociado a lo que es la protección de lo que es el sistema nervioso central propiamente, ¿sí? Es conocido también como cerebroespinal o fluido cerebroespinal. Ajá. Y pues es un fluido estéril e incoloro que se va a encontrar en el espacio subaracnoideo y en el cerebro de la médula y la médula espinal, ¿sí? Entre las meninges aracnoides y pia madre. Aunque aún no vemos lo que son las meninges, pues bueno, vamos a verlo más adelante, pero nos vamos a ir relacionando un poco ahorita que lo estamos viendo. Entonces, pues bueno, se va a caracterizar por ser una solución salina, poca cuestión celular y proteínica. Se va a formar en el epitelio del plexo coroideo, que eso es lo que vamos a ver ahorita en donde se encuentran, y en los espacios subaracnoideos ventriculares. Y por ahí, pues bueno, una velocidad de 20 mililitros por minuto. Bueno, son puros datos ahí, pero nos interesa más ver su formación y por dónde se está yendo o hacia dónde se encamina y todo lo demás. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Aquí, de manera rápida y general, pues bueno, vamos a estar viendo que el líquido cefalorraquídeo y va a rodear al cerebro y la médula espinal, lo que ya lo vimos. Va a tener funciones de regulador de volumen, va a estar de alguna forma amortiguando a lo que es el encéfalo y a lo que es la médula espinal, y mediante, pues bueno, este líquido cefalorraquídeo para proteger justamente a lo que es el sistema nervioso central. Eh, va, va a tener un sistema ventricular
que consta de dos ventrículos laterales, uno más interno, que va a estar a nivel del diencéfalo, y uno a nivel del tronco, que está anterior a lo que es el cerebelo. Y por ahí un volumen de entre 90 y 150 mililitros. Se va a estar dando también una presión de 4 o 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero lo que nos va a interesar es cómo se va a reabsorber y cuál va a ser su circulación, ¿sí? Por ahí vamos a estarlo viendo ahora mismo. Pero primeramente vamos a ver dónde se origina y cómo va a ser esa pequeña circulación o hacia dónde se va a dirigir y demás. ¿Sí? Vamos a estar diciendo que tiene un flujo, ¿sí? Un origen. El origen de este líquido, la mayoría va a ser, el 70% aproximadamente, se va a originar en lo que son los plexos coroideos de la membrana ependimaria. Esta membrana ependimaria se va a encontrar en todos los ventrículos, ¿sí? Principalmente en los ventrículos laterales y posteriormente se van a dirigir al tercer y cuarto ventrículos donde van a seguir el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí vemos en esta imagen que tenemos el flujo circulatorio, ¿sí? Donde va a haber conductos, va a haber como compuertas y van a estar teniendo un flujo. Este flujo también tiene que excretarse, ¿sí? Tiene que limpiarse y tiene que reabsorberse en ocasiones para que el sistema nervioso central tenga una protección, pues, más amplia y justamente, pues bueno, sin toxicidad. De ahí provienen también muchas cuestiones de anomalías respecto a la protección del sistema nervioso central en algunas patologías. Aquí, pues justamente nada más es cuestión de conocer la anatomía, ¿sí? Los ventrículos pues, laterales y tercer ventrículo se encuentran a nivel de lo que es el diencéfalo, ¿sí? Donde van a estar principalmente secretándose a nivel de los plexos coroideos, lo que es el líquido cefalorraquídeo, más acá abajo por delante del cerebelo y posterior a lo que es el tronco encefálico vamos a encontrar a lo que es el cuarto y último ventrículo, el cual pues bueno nos va a estar también ayudando a la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y a darle flujo también a lo que es pues bueno, este líquido. Aquí hay canales, hay acueductos, ventrículos, forámenes, por donde van a estar fluyendo este líquido. ¿Sí? Aquí va a haber granulaciones y espacios subaracnoideos. En las granulaciones es donde se va a hacer lo que es la reabsorción, ¿sí? Que son senos de la dura madre y que van a estar ligados al sistema venoso sistémico. Es donde se van a ir al conducto sanguíneo, vasos sanguíneos, y van a obviamente a irse a lo que es la circulación sistémica. ¿Sí? Aquí vemos un pequeño esquema, cómo es la circulación de este líquido, ¿sí? Primeramente, a su lado izquierdo se dice que es secretado por los plexos coroideos de los ventrículos laterales, iniciando, ¿sí? Ventrículos laterales. Los plexos coroideos, pues bueno, se encuentran justamente en estos ventrículos y ahí se van a estar originando todo este líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, vamos a continuar después al tercer ventrículo, donde también va a estar originándose este líquido y posteriormente en el cuarto, ¿sí? Van a dar un flujo continuo, va a hacerse la producción, posteriormente van a pasar van a salir de los ventrículos laterales, pasan al tercer ventrículo por un agujero denominado Monroe, ¿sí? Y de este tercer ventrículo va a haber un acueducto cerebral por encima del mesencéfalo que va a pasar al cuarto y último ventrículo y posteriormente va a haber dos aberturas, una medial y una lateral. Una va a pasar al canal medular y uno al espacio subaracnoideo para llegar a otras estructuras que van a ser las cisternas, que por aquí pues no vamos a verlas todas. Sin embargo, esta es como que la parte donde se va a estar almacenando el líquido cefalorraquídeo y va a seguir también un flujo. Aquí nos menciona que va a llegar al espacio subaracnoideo espinal y va a ascender a la cisterna basal, ¿sí? De la cisterna magna va a tener dos direcciones, ¿sí? La principal pues va a ser la cisterna basal,
Y después de esas dos, pues va a haber vellosidades aracnoideas que ya vimos que se va a reabsorber en las vellosidades aracnoideas, justamente donde se va a dar esa cuestión de la reabsorción, ¿de acuerdo? Y esto pues también se va a ir a lo que es el sistema eh, linfático, propiamente porque, bueno, justamente funciona como un sistema linfático, un drenaje linfático. Por último, pues bueno, se encuentra en los ventrículos, ¿sí? Y va a estar fluyendo a nivel del sistema nervioso central, dándole protección. Aquí vemos cómo, pues bueno, sus funciones es mantener un ambiente, pues, viable para la supervivencia de lo que es las neuronas y las células gliales. Va a ser amortiguador y va a mantener la circulación de sustancias específicas y neuropéptidos, ¿sí? Nutrición y eliminación de sustancias, ¿sí? Los plexos coroideos se forman por vellosidades que se proyectan hacia los ventrículos, ¿sí? Por eso mencionaba que ahí se va a secretar o se va a originar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Va a producirse del 50 al 70% de este líquido y pues bueno, se encuentran en los tejidos de los ventrículos, perdón. De ahí en fuera, pues bueno, no hay mayor cuestión al respecto. Nuevamente otra imagen donde se encuentran los plexos coroideos, ¿sí? Aquí de los laterales y del tercer ventrículo también. Y por último acá del cuarto ventrículo. Van a seguir ese flujo. La parte posterior va a ser en forma descendente y la parte anterior en la forma ascendente, ¿sí? Esto es en el flujo. Y por último, pues bueno, ahí tenemos un pequeño esquema de lo que son las cisternas anterosuperiores y posterior-inferiores, ¿sí? No es como muy... simplemente son para que nos podamos identificar con las cisternas, donde se pueden encontrar. Ya más adelante, pues estaremos viendo de qué se trata más específicamente, pero sirven de reservorio y de paso para lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues esa es la cuestión de lo que tiene que ver con estos dos temas, aparentemente cortos, pero en realidad tienen que ser pues más amplios en lo que respecta a la neuroanatomía, aunque pues bueno, específicamente con esto podemos darnos la idea de que es muy amplio. Ahora bien, lo que nos corresponde a nosotros es tener más claro, vamos a hacer esquemas, vamos a hacer diagramas de flujo, perdón, donde vamos a especificar nosotros. Es parte de una formación académica, entonces con esto ya nos dimos la idea que vamos a hacerlo, reforzarlo simplemente con algún material didáctico que pues justamente va a ser lo que vamos a tener pues de tarea. ¿Sí? Eso fue todo por hoy, pues bueno, les agradezco estar siguiendo este curso de neuroanatomía. Muchas gracias.